Me llamo Elena Harper. Fui médica y vivía en Portland, Oregón, y llevaba una vida que, a primera vista, estaba llena de todo lo que podía pedir, una carrera prometedora, una rutina agitada y una sensación de estabilidad que creía que duraría para siempre. La vida era vertiginosa, a menudo predecible, y en ocasiones, abrumadora, pero era el tipo de ajetreo al que me había acostumbrado. Todo cambió el 10 de diciembre de 2022, cuando experimenté algo que nunca creí posible: morí durante 10 minutos. Comenzó como cualquier otro sábado por la mañana. Estaba lidiando con el caos habitual de mi turno en el hospital, haciendo el balance de las historias clínicas de los pacientes y tratando de beber una taza de café tibio. Afuera, la incesante lluvia invernal de Portland golpeaba contra las ventanas, sumándose a la banda sonora de una jornada laboral típica. Nada parecía fuera de lo normal, pero había una sutil y persistente inquietud que no podía quitarme de encima. Era una sensación que no había experimentado antes, una sensación de que algo estaba a punto de suceder, aunque no tenía forma de saber qué. Recuerdo que miré el reloj y vislumbré la hora, las 11:42 de la mañana. Lo siguiente que recuerdo es que me estaba desplomando en medio de la sala de emergencias. Un ataque cardíaco. A los 34 años. ¿Puedes siquiera imaginarlo? Yo era médico, una persona que nunca había fumado, apenas bebía y hacía ejercicio regularmente, pero allí estaba, desvaneciéndose en un instante. Cuando finalmente recuperé el conocimiento, habían pasado 10 minutos. La escena a mi alrededor era caótica, el equipo médico estaba trabajando frenéticamente, palas en mano, monitores pitando y parpadeando erráticamente, pero cuando recuperé la conciencia, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Ya no estaba en el hospital. De alguna manera había dejado atrás mi cuerpo físico y me encontraba en un lugar que es casi imposible de describir. En un momento, mi cuerpo estaba en agitación, luchando por sobrevivir; al siguiente, me encontraba en medio de una quietud abrumadora e infinita. No había oscuridad ni luz, era simplemente un espacio interminable, un silencio profundo que parecía abarcarlo todo y ser increíblemente vasto. El aire estaba cargado de un zumbido de energía, una sensación que podía sentir en lo más profundo de mis huesos, como si la esencia de la vida misma vibrara a mi alrededor. Entonces, de la nada, apareció una figura. Envuelta en luz, emanaba una calidez y un resplandor como nunca había visto. En ese momento, supe de inmediato quién era: Jesús. Al principio no dijo una palabra, pero su presencia lo decía todo. Sus ojos, llenos de un amor sin límites pero con una autoridad profunda, parecían llegar a cada parte de mi alma. Sentí la necesidad de caer de rodillas, de rendirme a su presencia, pero no podía moverme. No era el miedo lo que me mantenía en el lugar, era una sensación abrumadora de asombro, de estar en presencia de algo mucho más grande que yo. Entonces, finalmente, habló. Su voz, como el rugido de las aguas turbulentas mezclado con la suavidad de una suave brisa, me llegó, era un sonido que podía sentir y oír. Elena, dijo, con una voz a la vez suave y autoritaria, como si llevara el peso de una verdad que no podía ignorarse. Estás aquí por una razón. Hay algo que debo mostrarte, algo que debes compartir con el mundo. Antes de que pudiera responder, el mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. La escena que tenía ante mí se volvió borrosa y sentí como si me estuvieran arrastrando hacia un futuro cercano. Cuando la neblina se disipó, me encontré de pie en el corazón de una ciudad en expansión, envuelta por un mar de pantallas gigantescas y deslumbrantes carteles holográficos. Estos anuncios eran de dispositivos diminutos, implantes que podían incrustarse en la mano o la frente de una persona. Las promociones eran ingeniosas y persuasivas, y hacían alarde de promesas de una comodidad, seguridad y conexión sin fisuras sin igual, la siguiente etapa en la evolución humana, afirmaban, con un eslogan que proclamaba orgullosamente que era la clave para un futuro utópico. A mi alrededor, la gente corría a las clínicas, ansiosa por recibir estos implantes. Parejas jóvenes con bebés en cochecitos, abuelos mayores apoyados en andadores, incluso padres que llevaban a sus hijos al procedimiento,
parecía que nadie estaba exento del atractivo de esta nueva tecnología. Hará la vida mucho más fácil, escuché a una mujer decir con entusiasmo. Un hombre a su lado asintió y agregó, no más billeteras, no más llaves, no más preocupaciones por el robo de identidad. Es perfecto. La promesa de una vida más sencilla y segura parecía innegable. Al principio, parecía inofensivo, incluso beneficioso. Los medios de comunicación lo aclamaron como un notable salto adelante, y la gente abrazó con entusiasmo lo que llamaron progreso. Pero Jesús volvió a hablar, con una voz cargada de tristeza y preocupación, creen que les traerá conexión y seguridad, pero es mentira. El mundo que me rodeaba cambió una vez más. Los anuncios que antes eran prometedores habían adquirido un tono más siniestro. A donde quiera que miraba, enormes carteles anunciaban que estos dispositivos eran el futuro de la civilización. Prometían acabar con el robo de identidad, prevenir el crimen y proteger a los niños vulnerables. La gente hacía cola en masa, con una emoción palpable mientras esperaban la oportunidad de formar parte de este nuevo mundo. Parecía una solución fácil, una solución a innumerables problemas. Pronto, los gobiernos impusieron estos implantes a los trabajadores, y las empresas privadas siguieron rápidamente su ejemplo, ansiosas por sacar provecho de la tendencia. Lo que comenzó como una elección voluntaria se convirtió gradualmente en obligatorio. En poco tiempo, nadie podía funcionar sin uno. La gente ya no podía comprar comida, visitar a un médico o incluso entrar en un edificio sin su implante. Lo que había comenzado como una herramienta de conveniencia se transformó rápidamente en un mecanismo de control, una forma de monitorear y gobernar cada aspecto de sus vidas. Lo que una vez se vendió como una forma de simplificar la vida se había convertido en un sistema de vigilancia total, y la sensación de libertad que la gente alguna vez tuvo pareció evaporarse. Jesús se volvió hacia mí, su expresión seria, sus ojos llenos de una profunda comprensión. Incluso algunos de mis seguidores creerán que esto es algo bueno, dijo, con voz tranquila pero firme. Pero aceptar esta marca tiene un costo, uno eterno. ¿Es una elección, Elena? ¿Confiarán en mí o confiarán en los sistemas del mundo? Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras hablaba. Esta no era una advertencia teórica distante, se estaba desarrollando ante mis ojos, ahora mismo. Sabía con absoluta certeza que tenía que advertir a los demás sobre lo que se avecinaba. Antes de que pudiera procesar el peso de sus palabras, Jesús se acercó una vez más y la visión cambió. De repente, me encontré dentro de una sala de juntas elegante y moderna, rodeada de líderes gubernamentales y ejecutivos de negocios influyentes. Estaban enfrascados en una acalorada discusión sobre hacer que los implantes fueran universales. En una pantalla grande detrás de ellos, aparecieron una serie de gráficos que mostraban el aumento de la pobreza, la escalada del crimen y la creciente inestabilidad económica. Un hombre se puso de pie y sostuvo en su mano un diminuto chip, no más grande que un grano de arroz. Esto, declaró con voz llena de confianza, es la respuesta a todos nuestros problemas. Detendrá el fraude, protegerá a nuestros niños y mantendrá seguras nuestras fronteras. Imaginemos un mundo donde nadie pueda ser secuestrado, nadie pueda perderse. Esto no es solo tecnología, es la clave para la paz, la clave para la seguridad. La sala estalló en aplausos. La emoción en el aire era palpable, pero por dentro, sentí una sensación de pavor enfermizo instalarse en la boca del estómago. La voz de Jesús habló de nuevo, tranquila pero cargada de dolor. Comienza con buenas intenciones, dijo con tono pesado. Prometen seguridad, unidad y paz. Pero el miedo será la fuerza impulsora que obligue a la gente a aceptarlo. La escena cambió una vez más. Ahora me encontraba de pie en medio de un enorme estadio, en el que el aire vibraba de expectación. Un líder poderoso y carismático estaba de pie en el escenario, flanqueado por figuras religiosas de todas las confesiones. El líder hablaba con fervor, proclamando apasionadamente que pondría fin a las guerras, resolvería la pobreza mundial y uniría a los pueblos del mundo.
Esto no es solo un dispositivo, anunció, levantando la mano para revelar un chip brillante incrustado debajo de su piel. Esto es progreso. Juntos, estamos construyendo un futuro mejor. La multitud estalló en vítores salvajes. Los líderes religiosos, pastores cristianos, imanes musulmanes, gurús hindúes y otros, estaban detrás de él, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. Su apoyo solo hizo que la multitud confiara más en él, su fe colectiva y autoridad dieron peso a sus palabras. La gente creía en él, creía en lo que estaba diciendo, porque veían rostros familiares de líderes espirituales que lo apoyaban. Pero en mi interior persistía una verdad profunda e inquietante, no se trataba solo de progreso, sino del comienzo de algo mucho más peligroso. Lo que había comenzado como una elección pronto se convirtió en un mandato. El implante, que antes se consideraba una comodidad, se convirtió en la única forma de funcionar en la sociedad. Sin él, la gente no podía entrar en ciertos edificios, acceder a sus cuentas bancarias o incluso comprar comida. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en el único sistema de atención médica, educación y todos los servicios básicos. Lo que se presentó como progreso pronto se transformó en una forma de control que se infiltró en todos los aspectos de la vida diaria. Vi a cristianos, algunos inseguros, otros llenos de desesperación, debatiendo si aceptar o no el implante. Había susurros en las iglesias, opiniones divididas y la incertidumbre se extendía como un reguero de pólvora. Un pastor se puso de pie ante su congregación, tratando de tranquilizarlos, pero sus palabras solo aumentaron la confusión. No es la marca de la bestia, dijo, con voz firme pero sin convicción. Es solo tecnología. No tengan miedo. Es solo otro paso adelante. Pero las palabras sonaban huecas en mis oídos, y supe la verdad. La línea entre las buenas intenciones y la manipulación se había desdibujado hasta el punto de no poder reconocerlas. A medida que la visión se oscurecía, las consecuencias de resistirse al implante se hicieron dolorosamente claras. Quienes se negaban eran marginados, dejados de lado. Los empleadores los despedían sin dudarlo. Los bancos congelaban sus cuentas, dejándolos abandonados sin ningún medio de sustento. Los niños de familias que se mantenían firmes en su fe eran acosados en la escuela, tachados de parias. Vi a una madre que sostenía a su hijo llorando, desesperada por recibir tratamiento médico pero a la que se le negaba la atención porque no habían recibido el implante. Mi corazón se rompió al ver a familias destrozadas, maridos suplicando a sus esposas que reconsideraran sus decisiones, amigos volviéndose unos contra otros, compañeros de trabajo distanciándose de los alborotadores. El tejido de la sociedad se estaba desmoronando, y la brecha entre quienes se conformaban y quienes se resistían se hacía cada día más grande y dolorosa. La visión cambió de nuevo. Ahora, vi a una madre joven, temblando, suplicándole a su jefe. No puedo aceptar el chip, dijo con la voz entrecortada mientras las lágrimas corrían por su rostro. Mi fe no lo permite. Su jefe, con rostro impasible, sacudió la cabeza. Lo siento, dijo, sus palabras definitivas. Pero sin eso, no podemos mantenerte en nómina. La desesperanza en sus ojos era insoportable. En ese momento, comprendí que no se trataba solo de una elección, era una erosión lenta y calculada de la libertad. Entonces Jesús se volvió hacia mí, su expresión sombría pero resuelta. Así es como comenzará, dijo en voz baja. Lentamente, sutilmente, hasta que controle todo, comida, atención médica, educación, los elementos básicos de la vida. Aquellos que se nieguen serán expulsados, abandonados a su suerte. Pero aquellos que confíen en mí resistirán. Su fe será su fuerza, y yo estaré con ellos en todo. Quise apartar la mirada, escapar de la abrumadora visión que se desplegaba ante mí, pero no pude. La verdad era demasiado cruda, demasiado horrorosa para ignorarla. Sin embargo, incluso en medio de todo el caos y el miedo, había un hilo innegable de esperanza. La presencia de Jesús irradiaba una paz profunda y tranquilizadora,
un recordatorio de que quienes permanecieran fieles no serían abandonados, ni siquiera en los tiempos más oscuros. A pesar del control abrumador que el sistema tenía sobre el mundo, todavía había focos de resistencia. Un pequeño grupo de creyentes se mantuvo firme, negándose a doblegarse ante la presión. Crearon sus propias comunidades, viviendo apartados de los sistemas del mundo. Aprendieron a cultivar su propia comida, a hacer trueques y comerciar sin depender del dinero y a depender unos de otros para su sustento. En secreto, se reunían para orar y adorar, su fe no se tambaleaba ante las crecientes presiones que los rodeaban. Estos eran los fieles, aquellos de los que Jesús había hablado, los que resistirían. Y mientras los observaba, sentí un profundo sentido de reverencia por su fortaleza. Entonces, Jesús habló de nuevo, su voz cargada con un sentido de urgencia que atravesó mi corazón. Helena, mi pueblo debe prepararse. Este no es un momento para el miedo, sino para la fe. Deben fortalecer su relación conmigo, aprender a vivir apartados del sistema y permanecer juntos como un solo cuerpo. Diles que confíen en mí por completo. Yo proveeré. Las palabras resonaron en mi alma, dejándome sin aliento. Mi corazón latía aceleradamente con una mezcla de miedo y asombro. Esto ya no era solo una advertencia. Era un llamado a la acción, un llamado de atención para el pueblo de Dios. La urgencia en su voz era innegable, y sabía que tenía que difundir este mensaje por todas partes. La escena cambió una vez más. Ahora, me encontré en una habitación pequeña y poco iluminada, el aire estaba cargado de ansiedad y preocupación. La gente se reunió alrededor, hablando en voz baja sobre el nuevo sistema, pero sus palabras habían cambiado. Ya no se trataba de mejorar vidas u ofrecer conveniencia. Ahora, la conversación se centraba en el control, en obligar a las personas a obedecer. Un hombre estaba de pie al frente de un grupo de trabajadores. Su tono era frío, su voz firme y autoritaria. Escuchen, dijo, mientras sus ojos escudriñaban la sala. Esto ya no es una elección. Si quieren conservar su trabajo, comprar comida o vivir una vida normal, tienen que aceptar la marca. No hay debate. No tienen voz ni voto. Una mujer, con el rostro demacrado por el cansancio y el miedo, levantó la mano. Temblaba, pero tenía el coraje de hablar. Pero, ¿qué pasa con aquellos de nosotros que no podemos aceptarlo? ¿Qué nos pasa? Su voz se quebró mientras hablaba, el peso de su miedo era evidente. La sala quedó en silencio, la respuesta flotando en el aire, no dicha pero entendida. Era una realidad escalofriante, una que nadie quería enfrentar, pero que se estaba volviendo imposible de ignorar. La presión para conformarse se había vuelto ineludible, y aquellos que se resistían no tenían otra opción que sufrir las consecuencias. ¿Pero y si no lo queremos?, preguntó la mujer, con la voz llena de desesperación. ¿No nos quedan derechos? La respuesta del hombre fue fría, sus palabras carecían de compasión. Sin marca, no hay derechos, dijo con voz firme. No se trata solo de sobrevivir, se trata de seguir siendo parte del mundo. Si te niegas, perderás todo, tu trabajo, tu hogar, tu lugar en la sociedad. Serás borrado. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Las implicaciones eran devastadoras. No se trataba de un simple cambio o un inconveniente menor, era el desmoronamiento de todo lo que la gente alguna vez conoció. Aquellos que rechazaran la marca no solo serían empujados a los márgenes, sino que serían borrados de la existencia. Su identidad misma sería borrada, su conexión con el mundo cortada. Las consecuencias de desafiar no eran nada menos que la aniquilación total. Cuando el peso de esta verdad se hizo sentir, la escena cambió una vez más. Me encontré de pie en una montaña, el viento aullando violentamente a mi alrededor, como la furia de una tormenta lista para destrozarlo todo. Sin embargo, allí estaba Jesús a mi lado, de pie, firme e inquebrantable, con su presencia firme y constante en medio del caos.
Las cosas se pondrán más oscuras, dijo, con voz firme pero llena de solemnidad. Tormentas, desastres y miedo consumirán el mundo. Los líderes aprovecharán este miedo para controlar a las masas. Pero mis hijos deben permanecer fuertes. Necesitan estar preparados, no solo con comida y suministros, sino con corazones llenos de fe. Su conexión conmigo será su salvavidas. Sus palabras fueron como un faro en la tormenta, guiándome a través de la abrumadora oscuridad de lo que estaba por venir. La fe, no los recursos, sería la verdadera medida de supervivencia. No se trataba solo de preparación física, se trataba de resiliencia espiritual, de mantenerse firmes en la confianza a pesar de que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La escena cambió de nuevo. Ahora, estaba de pie en una calle bulliciosa, observando una larga fila de personas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Estaban esperando pacientemente, algunos con expresiones ansiosas, otros con una sensación de resignación. La cola no estaba formada por ancianos ni indigentes, sino por personas de todos los ámbitos sociales, rostros jóvenes y esperanzados mezclados con viejos. Todos esperaban el implante, creyendo que sería la respuesta a sus miedos, sus luchas, su esperanza de un futuro mejor. La voz de Jesús resonó en mis oídos, narrando lo que estaba presenciando. Míralos, dijo en voz baja. Creen que esta es la solución a sus problemas. Piensan que la marca les traerá seguridad, una manera de aferrarse a lo que han perdido. Pero no saben que les costará todo lo que aprecian. El peso de sus palabras me oprimía. Vi el miedo y la desesperación en sus ojos, el anhelo de paz, de estabilidad en un mundo que parecía desmoronarse. Pero lo que no entendían era que al elegir la marca, estaban entregando su libertad, sus propias almas, a cambio de una comodidad temporal. Era el trato definitivo, una ilusión fugaz de seguridad a cambio de consecuencias eternas. La decisión de aceptar la marca no es meramente física, es profundamente espiritual, dijo Jesús, con la voz cargada de dolor. Representa lealtad, una declaración de confianza en los sistemas del hombre por sobre la soberanía de Dios. Quienes la eligen cortan su conexión conmigo. Pierden la capacidad de escuchar mi voz. Con cada día que pasa, sus corazones se endurecen. Observé impotente cómo se desarrollaban ante mí los efectos de esta decisión. Al principio, quienes se pusieron el implante parecían sentirse empoderados, como si finalmente hubieran ganado el control de sus vidas, una apariencia de orden en el caos. Pero gradualmente, algo vital comenzó a escapársele de las manos, algo más profundo, intangible pero irreemplazable. Su capacidad de percibir verdades espirituales se desvaneció. Lentamente, se volvieron ciegos a la presencia de Dios, sordos a su llamado, como si sus corazones hubieran sido aislados de la esencia misma de la vida. Una escena me atravesó el alma más profundamente que las otras. Una madre, con el rostro desgarrado por la desesperación, estaba de pie frente a un espejo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, su mirada distante y vacía. Apretaba una Biblia en sus manos, pero las palabras que una vez habían sido su salvavidas ahora no tenían ningún significado. Se susurró a sí misma, ¿qué he hecho? La conexión que una vez había sentido con Dios había desaparecido, reemplazada por un vacío profundo e inexplicable. El dolor en sus ojos era insoportable. Había tomado su decisión, pero ahora se sentía como una ruptura permanente, una fractura irreversible en su alma. La voz de Jesús resonó nuevamente en mi corazón, llena de un dolor que reflejaba la profundidad de mi propio dolor. Una vez que se toma la decisión, no se puede deshacer. Es por eso que mi pueblo debe permanecer vigilante. El sistema no se presentará como malvado. Vendrá disfrazado de luz, prometiendo soluciones a los mayores problemas del mundo. Incluso algunos de mis seguidores serán engañados, pensando que están eligiendo el camino correcto. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío. La realidad de la elección me estaba haciendo comprender y la advertencia era clara, no se trataría de un mal evidente que llevaría a la gente por mal camino,
sino de un engaño envuelto en promesas de paz, seguridad y progreso. La tentación sería fuerte e incluso los fieles correrían el riesgo de ser engañados. Cuando la visión empezó a desvanecerse, me sentí transportado a un lugar distinto a todo lo que había visto antes. La atmósfera brillaba con una pureza tan perfecta que parecía como si el aire mismo estuviera vivo de santidad. No era ni de día ni de noche, sino que estaba bañado por un resplandor eterno y radiante, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Y en ese momento supe, al instante, que estaba en presencia del Rey que regresaba. Una profunda paz me invadió y la belleza del lugar era abrumadora. No había palabras para describir la serenidad, la sensación indescriptible de estar en la presencia misma de Dios. Mi corazón se llenó de alegría, pero también estaba mezclado con el profundo dolor de lo que acababa de presenciar. Comprendí plenamente la elección que se avecinaba para toda la humanidad. Y en ese momento supe sin lugar a dudas que el momento de prepararse era ahora, antes de que la tentación de los sistemas del mundo se volviera demasiado fuerte para resistirla. Delante de mí estaba Jesús, revestido de una gloria tan majestuosa que desafiaba cualquier intento de descripción humana. Sus ojos brillaban con una intensidad que combinaba amor y poder, una presencia abrumadora y reconfortante a la vez. El aire mismo parecía vibrar con su energía. Detrás de él, se extendía una vasta asamblea más allá de lo que mis ojos podían comprender, una multitud de personas cuyos rostros irradiaban alegría y paz, todos vestidos de blanco brillante. Esta, dijo Jesús, señalando la escena que se desarrollaba ante mí, es la recompensa para quienes permanecen fieles. Apenas podía asimilarlo. Cuando miré hacia arriba, el cielo sobre nosotros se abrió de una manera que nunca podría haber imaginado. Era como si los cielos mismos se desenrollaran como un pergamino y cada estrella del cielo se inclinara en reverencia. La tierra debajo de mí tembló, no de miedo, sino con un profundo y primordial reconocimiento, como si estuviera dando la bienvenida a su Creador. Entonces, lo vi a él, a Jesús descendiendo en toda su gloria. Su resplandor iluminó el mundo entero, una luz tan pura y brillante que eclipsaba al sol. El sonido de las trompetas llenó el aire, sus notas resonaron en cada rincón de la creación, una sinfonía de anuncio divino. De cada nación, cada tribu y cada idioma, la gente se reunió, atraída por su llamado. Sus voces se mezclaron en una alabanza unificada, llenando los cielos con un canto de triunfo y adoración. Los fieles, aquellos que habían soportado dificultades, persecución y rechazo, ahora estaban con su Salvador. Sus lágrimas, una vez derramadas en señal de dolor, habían sido enjugadas, y sus cicatrices se habían transformado en marcas de victoria. Pero cuando miré a mi alrededor, mi mirada se posó en un grupo diferente. Los rostros de aquellos que habían elegido la marca, aquellos que habían puesto su confianza en los sistemas del mundo, en la conveniencia y en el miedo, también estaban presentes, pero separados. Estaban de pie, separados y solos. Sus expresiones estaban llenas de profundo arrepentimiento, angustia y un dolor demasiado pesado para soportar. Ahora veían la verdad de lo que habían elegido, pero era demasiado tarde. La elección que habían hecho, nacida del miedo y de las falsas promesas del mundo, había sellado su destino. Jesús se volvió hacia mí, su mirada firme pero tierna. Su voz tenía el peso de la urgencia y la compasión. Por eso debes hablar, Aurelia. Muchos aún están indecisos. Recorren el camino del engaño, pero mi misericordia aún está disponible para ellos. Háblales de mi amor. Diles que se preparen. Diles que se aferren a su fe, porque la hora está cerca. Sus palabras me llegaron al corazón. No había tiempo que perder. La misericordia de Dios aún estaba disponible, pero la ventana se estaba cerrando. Comprendí que era mi responsabilidad compartir el mensaje, advertir a quienes aún caminaban en la oscuridad del engaño. Me mostró destellos de cómo era la verdadera preparación. Vi pequeñas comunidades de creyentes muy unidas, personas unidas en la fe, que compartían recursos y se ayudaban mutuamente. Ya no dependían de los sistemas del mundo,
sino que habían construido vidas centradas en la autosuficiencia y el apoyo mutuo. Observé cómo cultivaban sus propios alimentos, cuidaban a los enfermos con remedios naturales e intercambiaban bienes sin depender del dinero ni de instituciones externas. Era una vida basada en los principios básicos de la supervivencia y la fe, una vida que requería que confiaran los unos en los otros y solo en Dios. Vi familias reunidas, memorizando las Escrituras, con el corazón lleno de esperanza y determinación. Se animaban unos a otros, recordándose las promesas de Dios y su fidelidad. Se fortalecían mutuamente, su fe se convertía en una fortaleza, inquebrantable incluso ante las crecientes demandas y distracciones del mundo. Sus vidas eran un ejemplo de preparación, no solo en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Habían preparado sus corazones para resistir, sus espíritus fortalecidos por la palabra de Dios. Y comprendí que esa era la verdadera preparación, no solo almacenar alimentos o provisiones, sino construir una vida centrada en la verdad de Dios y el fundamento inquebrantable de su amor. Jesús continuó, con su voz llena de compasión y autoridad. Quienes se preparan y se preocupan no solo resistirán, sino que prosperarán espiritualmente. Su fe brillará como un faro en la oscuridad, atrayendo a otros hacia mí. Las pruebas que enfrenten los refinarán, haciéndolos más como yo. Cuando regrese, su recompensa será más allá de todo lo que puedan imaginar. Mientras hablaba, un fuego se encendió dentro de mí, una urgencia profunda y ardiente. Pensé en mi vida antes de este momento, el ritmo frenético, las distracciones constantes, la forma en que había permitido que mi fe se deslizara hacia un segundo plano. Nada de eso importaba ya. Lo que importaba ahora era la obediencia a este llamado, advertir a los demás y prepararlos para lo que vendría. El mensaje era claro y urgente. No podía ignorarlo. La visión cambió una vez más. Me encontré de pie ante Jesús, quien ahora se dirigía a una multitud de creyentes. Sus brazos estaban abiertos de par en par, dando la bienvenida a todos los que habían permanecido fieles. Su voz, llena de amor infinito, resonó en la escena. Bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Las palabras eran tan poderosas, tan llenas de promesas, que mi corazón se llenó de esperanza y anhelo. Quería quedarme allí para siempre, en ese momento de perfecta paz y plenitud. Pero entonces, todo se oscureció. Un tirón repentino me atrajo hacia atrás y sentí que me arrancaban de ese lugar celestial. Mi pecho ardía como si lo hubieran prendido fuego y jadeaba en busca de aire, sintiendo el agudo aguijón de la vida que regresaba a mi cuerpo. Estaba de nuevo en la habitación del hospital. Los médicos y enfermeras frenéticos me rodeaban, sus voces frenéticas, sus manos moviéndose con urgencia. Había estado muerta durante 10 minutos. Pero estaba viva de nuevo. La experiencia, la visión, el mensaje, todo estaba grabado a fuego en mi alma. Sabía, sin la menor duda, que mi vida nunca sería la misma. Ese día me alejé de mi carrera como médica. No podía seguir viviendo como lo había hecho antes, inmersa en las distracciones de una vida que ya no tenía sentido. El llamado era demasiado fuerte y el mensaje demasiado urgente. No podía quedarme callada, no después de lo que había visto. Las últimas palabras de Jesús todavía resuenan en mi corazón: no temas, yo estoy contigo. Las pruebas son temporales, pero la recompensa es eterna. Prepara a mi pueblo, porque vengo pronto. Por eso, ahora comparto este mensaje con ustedes, no para asustarlos, sino para prepararlos. Todos debemos elegir, confiar en los sistemas del hombre o confiar en Dios. Les ruego que tomen la decisión correcta. Elijan sabiamente. Porque cuando llegue ese día glorioso, cuando Jesús regrese, quiero ver su rostro entre los fieles. Juntos, estaremos a la luz de su gloria, celebrando la victoria de un amor que nunca falla, un amor que nunca nos abandonará. Cuando volví a la vida ese día, el peso de lo que había presenciado presionaba fuertemente mi corazón. Las visiones no eran solo para mí, eran para todos nosotros, para todo aquel que esté dispuesto a escuchar.
Jesús no reveló estas verdades para asustarnos, sino para prepararnos. Desde ese momento, he compartido este mensaje con innumerables personas. Y hay algo que sigue siendo claro, la urgencia es real. El mundo avanza más rápido de lo que nos damos cuenta hacia una encrucijada. Cada elección que hacemos ahora, cada decisión, por pequeña que sea, nos acerca a ese momento crucial. El momento de prepararse es ahora. Esta no es una advertencia para incitar al pánico, sino un llamado a la acción. Es hora de prepararse, no solo para las pruebas que se avecinan, sino para tener la fuerza y la fe necesarias para soportarlas. Empiece por preparar su corazón, su familia y su espíritu. Aprenda las habilidades que le ayudarán a permanecer firme cuando los sistemas de este mundo exijan su lealtad. Memorice las escrituras, de modo que cuando las mentiras se hagan más fuertes y más convincentes, pueda mantenerse firme en la verdad. Establezca relaciones sólidas con otros creyentes, personas que lo animarán y lo apoyarán durante los tiempos difíciles que se avecinan. Pero, sobre todo, acérquese a Dios. Pase tiempo en oración, medite en su palabra y escuche su voz. Estas preparaciones espirituales son tan esenciales como cualquier preparación práctica que pueda emprender. Cuando lleguen las pruebas, estas prácticas lo anclarán en la esperanza y le brindarán la fuerza que necesita para soportarlas. Algunas personas me han preguntado si deben temer lo que viene. Mi respuesta siempre es la misma, absolutamente no. El miedo es una herramienta del enemigo, diseñada para atraparnos y hacernos tomar decisiones apresuradas de las que luego nos arrepentiremos. En cambio, debemos afrontar el futuro con fe, confiando en que Dios proveerá para quienes permanezcan fieles a Él, incluso en los momentos más oscuros. Durante mi visión, vi destellos de esperanza, jóvenes que se levantaban, llenos del Espíritu, sin miedo a defender su fe. Vi comunidades uniéndose, demostrando que el amor y la generosidad pueden florecer, incluso en medio de la persecución. El poder de Dios era inconfundible en quienes confiaban plenamente en Él, y sus vidas se convirtieron en poderosos testimonios de su bondad. Jesús viene pronto. Y eso no es solo una esperanza lejana, es una promesa. Cuando regrese, todo el dolor, todas las pruebas, todos los sacrificios que hemos hecho parecerán nada comparados con la alegría de estar en su presencia. Así que, amigo, te insto, no esperes. No descartes esto como una historia más. Tómate el tiempo ahora para preparar tu corazón y tu vida. Habla con tu familia, comparte este mensaje y pídele a Dios que te guíe en los días venideros. La marca de la bestia llegará lentamente al principio, envuelta en la ilusión de la conveniencia y el progreso. Pero no te dejes engañar. Recuerda que no se trata solo de una batalla por la supervivencia, es una batalla por tu alma. Elegir confiar en Dios por sobre los sistemas de este mundo es la declaración máxima de tu lealtad a Él. Y cuando llegue ese momento, cuando suene la trompeta y Jesús regrese en toda su gloria, sabrás que tomaste la decisión correcta. Nada, absolutamente nada, se comparará con el gozo de oírle decir, bien hecho, siervo bueno y fiel. Esa es la promesa a la que me aferro, y es la promesa que te ofrezco. Mantente firme, permanece fiel y reunámonos en ese día glorioso, listos para celebrar juntos la victoria. Si esta historia te ha tocado, me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Cómo te sientes acerca de las revelaciones compartidas? ¿Qué pasos estás dando para prepararte para lo que está por venir? Comencemos una conversación significativa en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte a este canal para obtener más ideas transformadoras sobre la fe, la eternidad y la esperanza que tenemos en Jesús. Juntos, podemos mantenernos animados y preparados para el futuro. Amén.